ex vicepresidenta del INTA, licenciada en Biología y doctora en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad de Córdoba, que nos atienda. Nacira, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, creo que es algo que se viene dando desde que asumió el gobierno de Javier Milei, de alguna manera una desprotección económica en lo que tiene que ver con distintos organismos que llevan adelante investigaciones. La investigación tiene que ver con el futuro y el futuro tiene que ver con el crecimiento de un país mirando hacia adelante sobre bases sólidas, pero hay situaciones, esta es una de las tantas, la que vamos a conversar contigo, Nasira, que tiene que ver con un desfinanciamiento y una destrucción, podemos decirlo, de lo que tiene que ver con el INTA en este caso. Contanos, porque sabemos que referentes de la Fundación Encuentro estuvieron analizando este tipo de situación y bueno, que llama poderosamente la atención o no tanto por la política de este gobierno, pero que se viene dando reiteradamente y la preocupación va creciendo día a día, Nasira. Sí, Gustavo, tal cual lo comentás, durante ya más de un año, esta política de tierra arrasada que implementa el actual gobierno ha debilitado organismos estratégicos del Estado, eh, todos organismos que funcionaban bien, incluso considerando que tenemos oportunidades de mejora. Son todas instituciones claves que articulan con empresarios, con científicos, con cooperativas, con universidades, con gobiernos locales y además también con el mundo, generando no solo valor económico, sino también tejido social en todo el territorio nacional. Y como comentás, transitamos una situación muy difícil, muy crítica en el INTA, y lo que pasa particularmente hoy tiene que ver con que se ha planteado, el actual gobierno ha planteado una modificación del Consejo Directivo Nacional del INTA, Sí. sacando de la mesa de conducción y de gobernanza al sector académico y al sector privado que molesta al gobierno y promoviendo, impulsando una mayoría del Poder Ejecutivo Nacional, que por supuesto es tener el control total de la gobernanza. Consideremos que, y esto es muy importante, el INTA desde su creación en el año 1956 es una institución con gobernanza público-privada. Entonces, a partir de la destrucción de la conducción estratégica, política, que ha sido históricamente plural, bueno, se avanza con una de las instituciones que no tenemos dudas, que es una de las más importantes del país, ¿no es cierto? Y acá hay una cuestión que va más allá de la modificación del Consejo Directivo, que es algo que sabemos que es inminente, sino que también es importante que reflexionemos respecto de que cuando se habla, este Sí. gobierno habla de racionalización y ajuste, muchas veces se olvida, como muy bien lo decías al inicio, que los organismos públicos no somos simples estructuras administrativas, somos pilares del desarrollo Claro. nacional y el INTA lo ha mostrado, al igual que otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Somos claves para el desarrollo. Cuando hacemos referencia a ser claves para el desarrollo, hacemos referencia a ser claves para la producción, para más y mejor trabajo, y esto impacta en todas las familias de nuestro país de una u otra manera a través de una u otra institución. Esta política no construye un país mejor, sino uno más injusto, uno más desigual y uno claramente más vulnerable. Nasira, teniendo en cuenta esto que vos decís, esta intervención, podemos decir, del Estado, porque integrantes del Poder Ejecutivo, creo que también con entidades del campo y universidades, de alguna manera, forman este nuevo Consejo Directivo, un gobierno que quiere desregular, que no quiere intervenir. Bueno, de repente, cuando la cosa no le conviene, o la cuestión, para decirlo un poco más académico a propósito en este caso, toma intervención y lo maneja a gusto y placer, ¿no? ¿Estamos hablando de una intervención del Estado? Bueno,
Estamos hablando, por un lado, para aclarar, justamente las universidades, las facultades de agronomía y veterinaria que históricamente tuvieron un espacio en el Consejo Directivo del INTA son las que salen Ah, junto con CREA. ujú, Así que queda 100%, digamos, la mesa de enlace y en partes iguales representantes del Poder Ejecutivo. Eso, por un lado, para aclarar, porque hay mucha gravedad que se quite al sector académico y a los privados que molestan de ese espacio. Podemos elucubrar e interpretar que esto es una intervención. Y bueno, la lectura simple es que claramente el hecho de que el Poder Ejecutivo Nacional tenga el control total puede interpretarse de esa manera. Lo que se sucede es que es grave de cualquier manera, porque lo que persiguen tiene que ver con esto que venimos identificando y trabajando desde el espacio de la Fundación Encuentro, que tiene que ver con que desde que se sanciona el decreto, la ley bases, digamos, a partir de ese decreto 70 del 2023, comienza a institucionalizarse, que hoy sí, podemos decir que se identifica con esta modificación del Consejo Directivo del INTA, un proceso de destrucción que, como te decía, va mucho más allá de la simplificación administrativa, ¿no? O sea, acá hay un desprecio y un desfinanciamiento por lo público que muchas veces nos planteamos que somos realmente incapaces de entender, ¿no? Porque es con un desprecio pocas veces visto, te diría que nunca veces visto en la historia, ¿no? Y entendemos que esa cultura del descarte, porque ese desprecio es parte de una cultura del descarte que se instala desde organismos del Estado o hacia organismos del Estado. Esta cultura del descarte no soluciona los problemas, los profundiza. Y la política del desguace no es un plan de gobierno, es una renuncia a pensar en el país con respeto y con seriedad. El futuro no se construye demoliendo lo que tenemos, sino mejorando lo que no funciona y transformando, eh, mejorando lo que funciona y transformando lo que no funciona. ujú. Eh, la verdad que sí, podemos interpretar que es una intervención. La verdad que es una situación tan crítica que probablemente hacer elucubraciones quizás no sea de lo más responsable, pero Sí, es una situación realmente crítica, sí. Gustavo. Nasira, uno puede entender que en muchos organismos había cierta militancia que poco tenía que ver con el funcionamiento y que a partir de ahí, bueno, había que hacer un relevamiento y aquel que era funcional al organismo que siguiera y aquel que estaba militando, estaba haciendo política o tenía un puesto que vaya uno a saber por qué, pero no tenía injerencia en el desarrollo de ese organismo, bueno, que se tomen medidas. Pero lo que llama poderosamente la atención es la intervención en muchos organismos, en muchos sectores estatales, que de repente se haga como una especie de barrida, entre comillas, sin considerar puntualmente y personalmente el funcionamiento de cada uno. Esa situación con los despidos en el INTA a nivel nacional, ¿cómo está hoy por hoy, Nasirá? Hoy por hoy no ha habido despidos, sí hay desfinanciamiento y esa situación que está asociada justamente a la gobernanza que tiene el INTA, que tiene que ver con un consejo directivo plural y con gobernanza público-privada, se venía, para decirlo de alguna manera, resistiendo, y bueno, cuando se cansaron de no poder ejecutar los pedidos y las políticas, van directamente por cambiar la composición, se encuentran con una resistencia que tiene que ver con esto que ya hemos charlado, Sí. es que despidos no ha habido, pero por supuesto la situación es tan crítica hoy que puede pasar a ser probablemente de las peores y de las más complejas que sufra una primera institución del sistema científico y tecnológico nacional, Sí. porque con el control total ya nada va a impedir que avancen.
y por otro lado todo lo asociado a estas cuestiones que se instalan de que en las instituciones hay militantes o puestos que han sido, digamos, utilizados por la política, realmente es muy triste, ¿no? Es muy triste y son conceptualizaciones que se instalan y tiene que ver con este principio de debilitar a los organismos estratégicos del Estado también y de este pensamiento y de esta narrativa asociada bueno, al desprecio, ¿no? Ujú. La verdad que si uno piensa en el INTA, en el CONICET, en el INTI, en otras instituciones claves que están siendo completamente afectadas y arrasadas por este gobierno, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Sí. el SENASA, son instituciones de un prestigio, de una cantidad de años trabajando con el sector, en los territorios, desde los territorios, con miradas plurales, que bueno, instalar esas generalidades uno puede entender que es parte de la construcción de una narrativa política. Ahora, y a partir de esas narrativas se implementen políticas de gobierno para destruir y para afectar directamente a los trabajadores, a las familias, pero sobre todo al desarrollo nacional, es realmente muy triste, pero siempre con mensaje positivo, porque lo trabajamos constantemente dentro del espacio de la Fundación Encuentro, que es un espacio de pensamiento, que es un espacio que construye futuro, un espacio plural, un espacio diverso, un espacio respetuoso. Y nuevamente para nosotros el futuro se construye convocando, dialogando. Entendemos que defender y expresarnos respecto de lo que se sucede no es un acto de nostalgia, es un compromiso con el futuro argentino, porque no hay desarrollo posible sin instituciones que garanticen equidad, innovación y soberanía. Estamos hablando con Nasira Muñoz, ex vicepresidenta del INTE, integrante de la Fundación Encuentro. Nasira, cuando se habla de cerrar 300 unidades de extensión rural, despedir 1.500 trabajadores y eliminar el Centro de Investigaciones de la Agricultura Familiar, ¿a qué se hace referencia? A eso que exactamente estás comentando. Ujú. Es literal, Gustavo, literal. Entonces, cuando vos decías de estos despidos, 1.500 trabajadores, ¿a qué referimos? ¿Tiene que ver con las unidades de extensión rural, con el Centro de Investigaciones de la Agricultura Familiar o es todo un conjunto? Mira, la verdad que desconozco, pero entendemos que es todo un conjunto, ¿no? Ajá, Esta modificación de la composición del Consejo Directivo ajá. hace que cualquier cosa que te imagines puede suceder, ¿no? Porque es el nivel de complejidad que acarrea el hecho de que el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el gobierno de turno, hoy es este, mañana podrá ser otro, tengan el control total de una institución. Ni más cuando se dice que se desregula todo, ¿no? Que el Estado no está presente, que el Estado no tiene absolutamente nada que ver cuando se habla de asistir económicamente. Me parece que puntualmente va por ahí, porque después cuando toman caminos contrarios, algunas instituciones que no le conviene al gobierno, ahí sí va a tomar una intervención. El tema mismo de las paritarias, ¿no? Hay cuestiones donde de alguna manera el gobierno interviene aunque dice que no quiere intervenir. Exactamente, y nosotros también entendemos que las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que requieren estabilidad, que son tan importantes respecto del construir comunidad, bueno, evidentemente, así como muchas otras áreas del Estado, son, son puntos críticos para este gobierno que el único objetivo es destruirlo, ¿no? Me parece interesante lo que comentás
respecto del Estado, porque también nuevamente dentro del espacio de la Fundación Encuentro entendemos que los vectores del desarrollo que tienen que ver con la planificación federal, con políticas de incentivo a la inversión privada en ciencia y tecnología, al fortalecimiento de las capacidades de las universidades, implica también, y en este sentido el INTA ha sido ejemplo de gobernanza público-privada durante casi 70 años, todo proceso que requiere un país para sostener el desarrollo, para salir de las crisis, para mejorar la calidad de vida de las familias, implica un proceso de innovación sistémica. Y en ese devenir de la innovación sistémica y la coordinación público-privada, es importante que se integren, ¿no? Entonces, un gobierno que, por un lado, promueve la actividad privada y la libertad, en realidad nosotros entendemos que la construcción del Estado en el mediano y en el largo plazo debe hacerse justamente coordinando la actividad público-privada e integrándose en la construcción de ese nuevo Estado. Nasira, entendiendo que este ajuste desproporcionado puede llevar a la destrucción, en la Fundación Encuentro ustedes redactaron un documento. ¿Ese documento lleva alguna salida, a una relación más directa con el gobierno, a un entendimiento, o explican la situación difícil que están pasando? Nosotros explicamos la situación difícil que estamos pasando. Desde el espacio de la Fundación Encuentro, nuevamente, es un espacio plural, diverso, abierto, a través del cual convocamos a todos los sectores y los sujetos socioproductivos a dialogar y a pensar cómo construimos futuro. Si a través de ese comunicado logramos tener algún tipo de acercamiento, siempre es lo que buscamos. La Fundación Encuentro, ya su nombre lo dice, ¿no? Buscamos encontrarnos para poder pensar en el país que necesitamos, en el país que queremos y en el país que se merecen todas las familias argentinas. Bueno, una situación igual, ustedes la plantean, la manifiestan, pero ¿cuál es el camino a transitar ahora, no? ¿Cuáles son las expectativas, si hay o no, en un futuro, Nasira? Hacia adelante, en el futuro, siempre con optimismo, y hay que ir andando el día a día, pero estar atentos y alertas, porque esta es una situación nuevamente, ¿no?, que viene arrasando desde la llegada de este gobierno, y que se institucionaliza, que avance ese proceso de destrucción, y realmente lo que nos queda para adelante es, por supuesto, nunca perder las esperanzas. El futuro se construye, el futuro empieza hoy, y cómo revertimos esta situación es algo que también tenemos que poder considerar siendo realistas, ¿no? Entendiendo que la realidad debemos aceptarla primero, pero por supuesto nunca dejar de pensar, de luchar, de tratar de interactuar, y de acercar comprensión, ¿no? Muchas veces nos centramos en procesos que son descriptivos, y es necesario describir, pero también comprender, ¿no? Describir con datos, describir con información seria, con información certera, procurar que la ideología no nos nuble esa comprensión tan necesaria para poder construir futuro. Sí, eso es difícil porque en la Argentina, ante cualquier situación, se pone la ideología por delante. Ideología que se va perdiendo, ¿no? Porque ya no existen los partidos, los frentes se van debilitando y aparecen los espacios, como digo yo, donde el político dice, en este espacio me siento más cómodo. Seguramente tendrá que ver con los intereses y no con lo que le puede dar a la gente que los ha votado en todos los órdenes, no partidizando ni de un lado ni del otro. Pero bueno, a partir de ahora, cuando vos decías de la realidad,
La realidad debe aceptarse para modificarla o para acompañarla. En este caso, la intención es modificar esta realidad. ¿Y cuál es el camino? ¿Habrá una lucha, entre comillas, para hacer ver que este no es el camino? ¿Algún acercamiento con aquellos que toman este tipo de decisiones? ¿O manifestarlo solamente para que la gente entienda este deterioro de distintas instituciones, en este caso del INTA? No, nosotros estamos todo el tiempo acercándonos y trabajando desde ese lugar de construcción de futuro plural y respetuoso, acercándonos a todos los espacios que podemos y que tenemos receptividad también, porque es necesario transitar procesos de escucha en el medio del caos y siempre en movimiento, ¿no? Se resiste, se lucha y se piensa siempre en movimiento. Nasira, te agradecemos este contacto y bueno, ojalá se encuentre una solución, pero mientras tanto el camino hay que transitarlo. Sí, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Saludo a toda la audiencia y sobre todo a todos los compañeros y compañeras que trabajan en el espacio de la Fundación Encuentro y particularmente también a todos los trabajadores y trabajadoras del INTA. Ojalá todos aquellos que toman decisiones en algún momento se encuentren, ¿no? Que me parece que sería lo mejor. Eso es lo que esperamos y para lo que trabajamos todos los días desde la Fundación. Gracias, Nasira. Gracias a ustedes. La palabra de Nasira Muñoz, ex vicepresidenta del INTA, licenciada en Biología y doctora en Fundación en Ciencias Biológicas y también formando parte de la Fundación Encuentro. 9 de la mañana.